A mí me pasó. Bueno, voy a hacer la pequeña entrada y quería hacer un comentario. Bueno, sabéis que estamos haciendo un ciclo sobre el olimpismo y bueno, yo eventualmente voy a hacer pequeñas anotaciones porque los expertos aquí son el abuelo Xavier y Roberto Sotomayor. Y yo sí que quería comentar que, bueno, esta semana han ganado la selección femenina de fútbol, la Liga de las Naciones. Ya en 6 meses han conseguido ganar el Mundial y han conseguido ganar ahora también la Liga de las Naciones. Están en una racha impresionante. Y sí que quería hacer hincapié en el corto periodo de tiempo que hace falta entre que se apuesta por un deporte y que se empiezan a obtener resultados. A ver, voy a saludar ahora a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, perdonadme, pero es que hoy la red me va fatal. O sea, no sé qué pasa al ordenador. Bueno, No, ahora te coméntanos vemos perfectamente. ¿qué te ha pasado este fin de semana que querías haber ido al Campeonato de España y te has quedado colapsado en el temporal de nieve? Se llama cambio climático, que nieva en marzo y no en diciembre, y entonces, por apurar tanto, me fui en el coche ayer por la tarde y a altura de Somosierra pues me quedé bloqueado y al final pues me tuve que dar la vuelta. Bueno, eso sí que son gajes del oficio, que todo lo malo que pase sea eso, porque bueno, mira, hemos tenido la noticia esta semana de la atleta española que se ha lesionado el tendón de Aquiles y se pierde las Olimpiadas. Bueno, las imágenes son terribles, ¿no? Me acordaba de cuando me rompí yo en 2018 y evidentemente cuando un atleta sufre una lesión tan grave se pasa muy mal, o sea que la comprendo completamente y cuando vi las imágenes pues sin querer pues me acordé yo del año aquel que me pasó a mí lo mismo y espero que María se recupere lo antes posible y vuelva con mucha más fuerza. Bueno, pues le mandamos desde aquí un saludo. Y nada, simplemente quería hacer una brevísima porque, bueno, al final, entre unas cosas y otras, ya nos va comiendo el tiempo. Nos quedan 8 minutos para que contéis el protagonista del que ibais a hablar hoy. Pero sí que quería decir eso, el valor que tiene apostar por un deporte. O sea, desde que se apostó como deporte profesional por el fútbol femenino, que fue allá hace más o menos 10 años, hasta que han empezado a conseguir mundiales y ligas de las naciones, en solo 10 años, una generación de mujeres que han podido profesionalizarse han empezado a obtener éxitos deportivos. Pasó lo mismo en las Olimpiadas de 1992, en el que España pasó de ser un país totalmente anónimo en los Juegos Olímpicos a que se apostara por profesionalizar a ciertos deportistas y obtuvieron un éxito sin precedentes en las Olimpiadas de Barcelona. Pasó también con los jugadores de la selección española masculina cuando se montó en 1992 este torneo de Brunete, del que empezaron a salir figuras como Xavi Hernández, Iker Casillas, Fernando Torres, Iniesta, Piqué, y en una generación consiguieron obtener un éxito a nivel mundial como fue el Mundial de Sudáfrica y es así con todos los deportes. Entonces, cada vez que se diga que algo no se puede hacer porque no tiene repercusión, porque no hay cultura en un país para obtener resultados, esta es la clara muestra de la lección que nos están dejando las mujeres futbolistas en este deporte, que cada vez que se apuesta por un deporte con decisión, al final se obtienen buenos resultados. Solo quería decir eso y bueno, venís hoy a hablarnos de otra leyenda, de Usain Bolt. Sí, pues venimos a hablar de un atleta que creo que, bueno, aparte de que creo que es el mejor velocista de la historia de siempre, es un atleta que marca un antes y un después en el atletismo mundial, ¿no? Yo creo que hay atletas en la historia, a lo largo de la historia del siglo XX, que marcaron una época, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño y creo que todos somos más o menos de la misma generación, pero Carl Lewis, ¿no? Nos marcó muchísimo y hay atletas que gracias a ellos se puede entender incluso alguna disciplina y estoy acordándome ahora de Sergei Bubka en el salto con pértiga. Pero Usain Bolt consigue una cosa que muy pocos atletas han conseguido y es que el público normal, que no sigue el atletismo, sin embargo, se interese por el atletismo y que cuando llegan los campeonatos del mundo, cuando llegaban los Juegos Olímpicos, lo único que querían ver era a Usain Bolt, ¿no? O sea, entender el contexto de un atleta de esas dimensiones, creo que difícilmente volveremos a ver no se sabe, ¿no? Porque siempre salen talentos,
pero yo creo que de la magnitud de Usain Bolt va a ser muy difícil. Yo creo que son atletas irrepetibles, bueno, pues como un Rafa Nadal en tenis, ¿no? Que es capaz de ganar tantos títulos, 11 títulos mundiales, 8 medallas olímpicas, récord del mundo que creo, bajo mi punto de vista, que van a ser muy difíciles de batir, y eso que estamos asistiendo a una nueva versión del atletismo, ¿no? Con toda la revolución de los sistemas de entrenamiento, de las zapatillas, que evidentemente tienen mucho que ver en la consecución de los récords, pero hay récords, sobre todo el de 100, ese 9.58, que creo, bajo mi punto de vista, que va a ser muy complicado que lo vamos a batir, aunque ya sabéis que los récords siempre están para batirse y probablemente algún día caerá. Pero, bueno, y el 19.19 del 200, que me parece un récord brutal, pero creo que la época de Usain Bolt, sobre todo de que veníamos de una época, de la era de Michael Johnson, acordaros, del tren de Texas, Usain Bolt aparece, revienta todos esos récords que nos parecían imbatibles y me parece un atleta de verdad, y vuelvo a insistir, difícilmente repetible en el futuro. Yo sí quería decir una cosa sobre Usain Bolt. Primero que yo creo, para mí es uno de los atletas con los que más he disfrutado. La carrera de 100 metros de Pekín me pareció descomunal. Y luego sí que quería destacar una cosa, que es el efecto que tuvo no solo Usain Bolt, sino un poco la explosión del atletismo jamaicano sobre la confianza de los Estados Unidos. Estados Unidos estaban acostumbradísimos a dominar la velocidad y estaban súper orgullosos de ellos. Era una cuestión casi de orgullo nacional, ¿no? Hasta los Juegos de Pekín, en los que aparece Usain Bolt, Estados Unidos había ganado 16 oros en los 100 metros lisos. El resto del mundo había ganado 9, para que os hagáis una idea. Desde que apareció Usain Bolt, Jamaica ha ganado 3 oros, los 3 de Usain Bolt, por supuesto, y Estados Unidos ha ganado 0 cerote. Es decir, la última vez que ganaron un oro en 100 metros lisos fue en 2004. Y eso, 20 años sin ganar un oro, es un palo muy fuerte. Pero es que además, este dominio se extendió también a las mujeres. Y si Estados Unidos había ganado 10 oros hasta el 2004, creo que es, a partir de ahí Jamaica gana 4 oros seguidos y Estados Unidos no ha ganado ninguno. O sea, es decir, el dominio, que era un orgullo para Estados Unidos, se lo arrebató Jamaica de una manera espectacular. Y un detalle, las universidades estadounidenses le hicieron muchas ofertas a Usain Bolt para que se fuera a entrenar allí, y Usain Bolt, sin embargo, siempre siguió entrenando en Jamaica, y ese es otro detalle interesante. Es que yo creo que para entender el atletismo jamaicano es como entender el atletismo, pues no sé, de Kenia, ¿no? El atleta keniata busca su forma de ganarse la vida pues en distancias largas, ¿no? Y la velocidad en Kenia, o sea, en Jamaica es, digamos que es deporte nacional, ¿no? Pero está ocurriendo una cosa ahora en estos años recientes, es que empezamos a ver a atletas jamaicanos en otras disciplinas poco comunes, ¿no? Decías antes, Xavi, sobre el último oro. El último oro que consiguen los norteamericanos es en Londres 2017, que es cuando Usain Bolt se retira en su última carrera, que gana esa carrera Justin Gatlin, que para los que no son muy versados en atletismo, Justin Gatlin es un atleta que sale ya salpicado del dopaje por aquel escándalo de los laboratorios Balco, por el que es suspendido. Después de su suspensión vuelve a dar otra vez positivo y le sancionan 4 años, y en su regreso, ya prácticamente a sus 35 años, consigue el oro en esa final, en la que, por cierto, queda segundo Christian Coleman, que es la nueva figura emergente, junto con Noah Lyles en el atletismo norteamericano. Yo creo que el atletismo norteamericano ahora sí que está volviendo a comandar la velocidad mundial con estos dos atletas. Siempre y cuando un campeón olímpico italiano hace los últimos Juegos Olímpicos, pero creo que la velocidad norteamericana vuelve a resurgir otra vez de sus cenizas,
pero sí que es verdad que el atletismo norteamericano y el atletismo jamaicano ha estado ahí bueno, el jamaicano que básicamente acabó con la hegemonía norteamericana, pero sí que hay que hablar también de casos de dopaje también en el atletismo jamaicano. Y quiero detenerme en esto porque esto es importante, no porque Usain Bolt sea sospechoso porque a mí nunca me ha gustado hablar de sospechas de atletas que nunca han dado positivo, pero sí que es verdad que hay una medalla que tiene que entregar Usain Bolt en un cuarteto de un relevo de 4%, porque Nesta Carter, que es uno de los atletas más emblemáticos del atletismo jamaicano, da positivo. Y hay varios atletas en esa generación de atletas jamaicanos velocistas que surgen en la época también de Usain Bolt, como Asafa Powell, que también dan positivo. De hecho, de la final que hablas del 9.58 de Pekín, hay varios atletas que luego dan positivo. En uno de ellos es Tyson Gay, que es uno de los mejores atletas norteamericanos que ha habido en la historia reciente de la velocidad americana, que también da positivo. Y, sin embargo, el que nunca da positivo y el que siempre ha defendido su inocencia, pese a las sospechas de... Acordaros que en 2017 hubo la televisión pública alemana, hizo un documental en el que denunciaba directamente al COI por ocultar positivos en el atletismo jamaicano y de no seguir la investigación del atletismo jamaicano, y se suscitó una gran controversia dentro de la Federación Jamaicana. Tuvieron que salir ahí un montón de atletas a decir que ellos eran inocentes y que nunca habían dado positivo en los controles, ¿no? No obstante, es cierto que con Usain Bolt se abre una etapa de una emergencia de atletas emergentes, ¿no? De atletas velocistas que bueno, pues que marcan una época también, en el caso de Safa Power, aunque, como digo, salpicados por ese positivo, pero también de las velocistas jamaicanas capitaneadas por Fraser Price, que para mí es la mejor velocista que ha tenido Jamaica en toda su historia. Y ya es decir, ¿no? Porque podríamos hablar de aquí un programa entero de atletas jamaicanas como Verónica Campbell o de la mítica Merle Ottey, ¿no? Que yo creo que es quien de nuestra época, quien también nos marca y quien marca también una época en el atletismo jamaicano. Bueno, creo que hablar de Usain Bolt es hablar de algo que a mí yo no creo que volvamos a ver. Sinceramente, veremos atletas brillantes, pero no con esa hegemonía, y la verdad es que un atleta velocista sea el líder, el jefazo de la velocidad durante una década es muy complicado, muy difícil. Pues muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a Bolo Saber por además habernos dado un ejemplo de un atleta que consiguió también, al igual que nuestras jugadoras de fútbol, cambiar el paradigma de un país pequeño no puede ganar en velocidad a una potencia como Estados Unidos y al final dejarles literalmente atrás. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias a Bolo Saber, y nada, pasamos con el señor Lobo. Muchas gracias, Tándem Perfecto.